Qué linda esa alabanza, esa oración que acabamos de cantar, ¿verdad? Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor. Te pueden sentar, mis hermanos. Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de, cántamelo, dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Aleluya, gloria a Dios. Me concentré tanto que de mis notas aquí. Wow. Esa es una oración que deberíamos de cantar todos los días. Todos los días nuestro corazón necesita más de Él. Todos los días me convenzo más que somos pecadores y que sin su gracia y sin su misericordia no somos nada. Los niños pueden subir ya pueden ir a su salón. Los niños que van también con el grupo de jóvenes, también pueden ir con los jóvenes. Oh, Max va a ir con los jóvenes, ok. Gianfranco, por favor. Menos Ilan, que se quedó y va a escucharnos profundamente. Pues bienvenidos, mis hermanos, pues de verdad que para mí es un gozo, una alegría verlos aquí en esta tarde, que podamos compartir juntos como hermanos y compartir la palabra del Señor, que es lo más importante. Amén. Qué alegría, de verdad. Quizás mi corazón, mi cara no está sincronizado con mi alegría, pero de verdad que me da mucha alegría estar aquí. Yo espero los domingos y los jueves, créanme. Yo estoy durante la semana esperando los jueves y los domingos para reunirnos. Gloria a Dios. Vamos a seguir nosotros en la tarde de hoy en la carta de Santiago. Vamos a estar en Santiago capítulo 2 y vamos a avanzar desde el 14 al 26. Venimos escuchando esta exhortación, esta exposición que Santiago, ¿verdad?, le trae a la iglesia. Porque el deseo de Santiago debería ser el mismo que muchos pastores y líderes de iglesias, y es crear en el cristiano una integridad, que logramos ser íntegros en nuestra caminar, en nuestra fe, y que podamos decir que somos cristianos íntegros. Ese es el deseo de Santiago con esta carta. Y por eso hemos visto, ¿verdad?, a Santiago escribir sobre muchos tópicos, sobre las pruebas, sobre la madurez espiritual, sobre las tentaciones, sobre no engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Donde nos exhorta a que debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual es la palabra del Señor, ¿verdad? Nos exhorta y nos enseña a que si nosotros hacemos diferencias, si hacemos favoritismo, si hacemos parcialidad dentro de la iglesia, estamos siendo pecadores. También nos ha enseñado, ¿verdad?, sobre lo que es andar y vivir en pobreza y cómo un pobre debe
andarse, ¿verdad?, en el camino de fe, como un rico también debe andarse en el camino de fe. La semana pasada estuvimos hablando sobre la parcialidad en la iglesia. ¿Cuántos reflexionamos esta semana pasada en cuanto a esta porción? Mas ahora Santiago nos va a hablar sobre una fe que da vida y la diferencia entre una fe muerta. Está hablando de una misma fe, solo que hay fe muerta y fe que da vida. Y eso es lo que vamos a ver ahora en capítulo 2, del 14 al 26. Quiero decirles de entrada que Santiago no está hablando aquí o está en oposición sobre lo que son las obras y la fe, sino que está haciendo, ¿verdad?, una fusión. Una tiene que ver con la otra. La fe con obras y la fe sin obras. Muchas personas cuando leen esta porción que vamos a leer en esta tarde tienden a confundirse, incluso tienden a malinterpretar, malentender las palabras del apóstol Pablo en Romanos cuando dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Sin embargo, hoy vamos a ver las diferencias que hay entre Santiago y Pablo, que ellos no están en oposición, sino que son simplemente un complemento, se complementan unos con otros. Vamos a leer la palabra del Señor y luego oramos. Dice Santiago capítulo 2, versículo 14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudos o tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado hijo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por este tiempo que estamos hoy, Señor. Gracias por traernos con bien, mi Dios. Padre, te pido en esta hora, Señor, te ruego que guardes a todo aquel que no pudo venir, mi Dios. Por favor, Padre, sé tú con ellos. Señor, guárdanos con tu mano sobre cada uno de ellos. Padre, te pido en esta hora, Señor, que tú nos guíes y que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos lleve de la mano, Señor, para el entendimiento, Señor, de tu palabra revelada. Padre, toca nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, y que sea tu palabra, Señor, la que sea prosperada. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de tu santo y precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo titulo esto como una verdadera fe estará acompañada de acción. El primer texto o el primer versículo comienza diciendo: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Está hablando de una fe que no es la fe que produce salvación. Tenemos muchas veces entendido que el que confiesa con su boca, ¿verdad?, que Jesucristo resucitó entre los muertos será salvo, pero nos falta una parte. Dice: el que cree en su corazón, el que lo pone por obra.
el que manifiesta y dice ser hijo de Dios. Es lo que está diciendo aquí. La fe debe estar acompañada por buenas obras. Santiago, lo más seguro es que él está escribiendo aquí, y eso lo voy a poner en contraste más adelante, pero Santiago, lo más seguro que le está escribiendo aquí a un grupo de cristianos que se estaban jactando solamente por tener fe, por haber confesado a Cristo, y ya con eso ellos pensaban y sentían y decían, ya yo con esto no necesito más nada, ya yo soy salvo, ¿no? Esta carta, como dice el versículo 1, el capítulo 1, versículo 1, está dirigida a las 12 tribus que están en la dispersación. O sea, está dirigida primeramente a un grupo de judíos, ¿verdad?, que se convirtieron al cristianismo, que estaban acostumbrados a vivir por obras, las obras de la ley, infructuosas de la ley, mas sin embargo, ahora que confiesan a Cristo, comienzan a decir, ¿verdad?, que esas obras ya no hacen falta, por lo tanto, ya con mi fe me es suficiente. Cuando eso ocurre, comenzamos a descuidar áreas en nuestras vidas. Comienzan a desaparecer cosas en nuestras vidas. Ya en nuestras vidas ya no hay misericordia, ya en nuestras vidas ya no hay compasión, ya en nuestras vidas ya simplemente somos ansiosos de decir, yo confesé a Cristo con mis labios y ya yo soy salvo. Yo he escuchado a mucha gente decir eso. Mire, mi hermano, yo le voy a decir algo. Yo he visto personas que han confesado a Cristo 20 veces y siguen en lo mismo. En lo mismo. Pero es que al siguiente día siguen siendo lo mismo. No es que duraron una semana y pintaron el santo y ya después, una semana después cambiaron. No, es que al día siguiente salieron de la iglesia como que si nada pasó. Y viven engañados pensando, es que yo confesé a Cristo, ya yo soy salvo. No. Eso no funciona así, porque no estamos hablando de una salvación genuina, de una fe genuina. Hay gente que me pregunta, eso es otro tema, pero mucha gente pregunta, ¿se pierde la salvación? Entonces yo no soy salvo. La salvación se pierde. Y mi respuesta simple y sencillamente es, tú no puedes perder algo que tú nunca has tenido. A mí no me pueden robar un Ferrari en el estacionamiento porque yo no tengo un Ferrari y yo nunca lo he tenido. Entonces tú no puedes perder algo que tú nunca has tenido. Oh, pero ¿y cómo sé yo que ya lo tuve? Por tus obras, por sus frutos, los conoceréis. Santiago está hablando aquí de dos clases de fe, la fe sin obra y la fe con obras. Un comentarista bíblico, David Gossip, dice, Santiago escribe mayormente a judíos que descubrieron la gloria de la salvación por la fe. Conocían el regocijo de la libertad de la justicia por las obras, pero luego se fueron al otro extremo al pensar que las obras no importaban. Hermanos, decir que solamente tenemos fe, pero no damos testimonio de él, no estamos haciendo nada. Jesucristo pudo haber dicho, yo te puedo hacer el milagro, pero él hacía el milagro. La fe sin obra es muerta. ¿Podrá la fe salvarte, como dice aquí? ¿Podrá esa fe salvarte? Efesios capítulo 2, versículo 9, Pablo nos insiste que no nos salva, que no somos salvos por obras. Pero Santiago nos aclara el tipo de fe que salva. Y el tipo de fe que salva es aquella fe que está respaldada por obras. En el griego, la fe es pistis. Ese es el pistis. Y pistis quiere decir, ustedes saben, como muchas veces me han escuchado decir, que lo que es el griego y el hebreo tienen, el vocabulario es muy amplio y en hebreo una palabra puede tener hasta 700 significados. Es por eso que hay tantas interpretaciones, porque cada quien interpreta, ¿verdad?, a cómo se ajusta el contexto. Pistis es fe, también significa creer, fidelidad o lealtad. Y la palabra ergón es la palabra que se traduce aquí como obras y está en plural.
Erga es la palabra obra en singular, pero esta palabra está en plural, ergón, y quiere decir que obras, no una sola, sino obras. Y también se puede traducir como hacer, como trabajos, labor, no solamente obras, también se puede traducir como trabajar, laborar, hacer. Entonces, si nosotros no tenemos, no trabajamos, no nos esforzamos haciendo la misericordia de Cristo y mostrando la compasión que Él tuvo por nosotros en la cruz, entonces simplemente somos oidores, habladores, pero no hacedores. Somos salvos por gracia a través de la fe, no por obras, pero la fe salvadora tendrá obras que la acompañen. La fe salvadora tiene obras que la acompañen. La fe por sí sola no funciona. Pablo, quien también escribió sobre este tema, entendió la necesidad de las obras para probar el carácter de nuestra fe. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura de Él. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Repito, somos hechura ¿de quién? De Dios. Y dice, creados en Cristo Jesús. Porque nosotros somos creados en Cristo Jesús cuando decimos ser cristianos, ¿verdad? Cuando aceptamos a Cristo, confesamos con nuestra boca, lo creemos en nuestro corazón, tenemos la fe, ¿verdad? Que según Hebreos capítulo 11, versículo 1 es la certeza de lo que, la certeza de... ahora se me pasó. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es tener la fe, pero también necesitamos tener la obra. Dice, en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿En qué? En buenas obras. También el apóstol Pablo le escribe a Tito, ¿verdad? Una carta. Y en esa carta, en el capítulo 3, versículo 8, le dice, palabra fiel es esta. Y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Para los que creen en Dios, ¿ya? ¿Creyeron en Dios? Listo, ya son salvos. Ya, no tienen que hacer más nada de aquí para adelante. No, dice, para ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El apóstol Pablo no escribió esto solamente como para terminar de rellenar la carta. Él escribió esto con un propósito. Y fíjate que le dice, palabra fiel es esta. Insta con firmeza para que los que de verdad creen en Dios, para que los que de verdad dicen ser cristianos y han confesado a Cristo como su único y verdadero Salvador, que procuren ocuparse en buenas obras. A mí me gusta mucho, yo escribí unas otras traducciones, me gusta mucho la BLS, lo que dice, hermanos en Cristo, esto es citando Santiago capítulo 2, hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así que no se van a salvar. Así dice.
Esa es esta traducción, la voy a repetir. Hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Aquí no está hablando de que no tienen que hacer más nada. Confiese a Cristo y siga su vida, haciendo lo que le da la gana, siendo una vida desastre, una vida loca, una vida, ¿verdad? Ya lo confesaste, listo, anda, sigue viviendo el mundo, no pasa nada. Dice, si no hacen nada bueno para demostrarlo, así que no se van a salvar. Y esta versión, la CST, dice, hermanos míos, ¿de qué sirve decir que somos creyentes si no corroboramos nuestra fe con nuestras obras? ¿Podrá salvar a alguien esta clase de fe? ¿Podrá salvar a alguien esta clase de fe? Yo me imagino que ustedes, como yo, muchas veces hemos escuchado, y no digo con mi esposa que está aquí, pero sí también, a veces demandamos, ¿no?, a nuestras parejas, a veces, ¿verdad?, decirle, pero si tú dices que me amas, pero demuéstramelo. No digas nada más que me amas, ¿verdad? Pero es que yo te amo, sí, pero es que no me lo demuestras. No te quedes solamente en decir que me amas. Yo quiero que me lo demuestres. Porque la manera de yo entender que de verdad tú me amas es que yo vea acciones. Es que yo vea que tú me estás demostrando que me amas. Entonces, decir que tenemos fe y que somos creyentes y que somos cristianos, muy bonito, cuando le escribimos una planilla y dice religión cristiana, pero no tenemos obras. Y válgase obras, estamos hablando en muchos aspectos. No, obras no lo veamos solamente por hacer obras caritativas, de darle solamente limosna, no. Aunque el apóstol les va a poner un ejemplo, pero no se centra solamente en eso. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás demostrando? Hoy demostraste donde fuiste, con tu testimonio, con tus acciones, que realmente tú eres un hijo de Dios, que realmente tú eres un creyente de Dios, que tú eres un hombre nuevo, una mujer nueva, renovado, transformado por el poder del Espíritu Santo. ¿Realmente Cristo vive en ti? ¿Cuántas veces, a veces, que hacemos que aman a Cristo? Con nuestras acciones. Porque decimos, Cristo vive en mí. Pero somos un desastre haciendo cosas en la calle. A veces soltamos unas palabritas palabrotas, que no son nada cristianas. A veces soltamos ciertos chistes. Mira que me estoy incluyendo. Soltamos ciertos chistes que realmente estamos demostrando con eso que somos cristianos, que estamos viviendo en fe. A veces pasamos por la calle y alguien nos dice algo y le decimos 4 cosas. Y en general, yo estoy hablando en muchas cosas. Estamos demostrando con nuestras acciones, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, estamos demostrando que de verdad profesamos la fe que decimos que profesamos. Mis hermanos, en el capítulo anterior aprendimos por el mismo Santiago que dice, no se autoengañen. La mayoría de los cristianos viven autoengañados. Santiago dice así, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la palabra del Señor. Dice, la cual puede salvar vuestras almas. Pero, espérense, dice, pero sed hacedores de la palabra, no solamente oidores de la palabra. Dice, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de la palabra. ¿Qué dice? Yo quiero que ustedes lo lean. Lo que lo tienen. Versículo 22, capítulo 1. ¿Qué dice al final? Engañándonos a vosotros mismos. Wow.
cuando uno lee esto, te dice, Señor, ¿será que yo me estoy engañando yo mismo? ¿Será que yo estoy diciendo ser algo que yo realmente no soy o no he demostrado ser? ¿Será que hay muchos hermanos, por favor no miren los que están al lado, pero hay muchos hermanos que están autoengañándose hoy? Diciendo ser alguien que no son. ¿Verdad tuvo Cristo al decir, muchos en aquel tiempo me dirán, Señor, Señor, y yo le diré, apártate de mí, que yo a ti no te conozco? Hermano, esta carta, esta epístola de Santiago, nos enseña a ser cristianos íntegros. Él no está aquí solamente para, no, Él está aquí, revisémonos. Por favor, revisémonos. Revisémonos. No digamos ser algo, pero en la práctica no lo demostramos. Cristiano íntegro consiste en lo que decimos que somos, es lo que hacemos. ¿Qué es integridad? ¿Qué es algo íntegro? Algo íntegro es algo que está completo. Integridad es cuando nuestra palabra se alinea, es congruente con lo que hacemos. Debemos ser cristianos íntegros. No solamente decir, yo soy cristiano. Oye, ¿qué religión eres tú? No, yo soy cristiano. Ah, pero yo no sabes. Porque tú dices cada palabra, mismo. O tú tienes cada manera. O tú, oye, no. ¿Dónde está la transformación de vuestra mente, no? Dice el versículo 15, dice, y pone el apóstol Santiago, un ejemplo, ¿verdad? Para esto. Y dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, cuando habla de mantenimiento de cada día, realmente, yo jurungando ahí en el griego, ¿verdad? Habla lo que más adelante dice, de comida, necesidad, que es algo que es necesario para vivir, no, lo que es necesario para la vida, comida, ropa, cosas que son, dice, si alguno de vosotros dice, ¿verdad? Dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Comida, ¿verdad? Necesidades básicas, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Hermanos, necesitamos tener misericordia con el que necesita. Con el que necesita. Santiago, el mismo Santiago, en el mismo capítulo 2, pero 2 versículos más atrás, dice, así hablad y haced. ¿Bien? Así hablad, pero haced también. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? La ley de la libertad es la ley de Cristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Eso lo vimos la semana pasada. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay una parábola de la semana. Hay una parábola que nos define esto, y es la parábola del buen samaritano, ¿no? Vamos a leerla, Lucas capítulo 10, versículos 27 al 37. Lucas capítulo 10 nos habla sobre esta parábola del 25 al 37, dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, ¿a quién? A Cristo. Cristo también era probado, ¿no? También lo pasaban por prueba y se burlaban y todo esto, ¿verdad? Pero entonces, un intérprete de la ley, que no era cualquier persona, era un teólogo, era una persona que conocía de las Escrituras, le pregunta, maestro,
¿haciendo qué cosa yo heredaré la vida eterna? ¿Qué quiere decir esto? ¿Haciendo qué cosa yo voy a ser salvo? Yo voy a ir a morar en la eternidad, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza, amén, como cristianos. Amén. Amén. Dice, él le dijo, le hace una pregunta, bueno, si tú eres teólogo, contéstame tú mismo, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo entiendes? Dice, aquel respondiendo dijo, correctamente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido. ¿Qué le dice? Haz esto, hazlo, hazlo. No solamente te quedes diciéndolo, no solamente te quedes con el conocimiento. Lo puedes leer 1000 veces, podemos leer la Biblia 1000 veces, pero si nos entra por aquí, nos sale por aquí, es lo mismo. No solamente lo oiga, hazlo, hazlo. Le dice, hazlo y vivirás eternamente. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, ¿verdad? Porque se tiene que justificar porque no es hacedor. Él entiende, lee, la ha escudriñado, pero no la hace. Dice, tratando de justificarse a sí mismo, dijo Jesús, pero ya va, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. El hombre cayó en el piso, lo dejaron sin nada, sin ropa, sin nada. Y dice que aconteció que descendió ¿quién? Un sacerdote. Espérate, ¿quiénes son los sacerdotes? Los que estaban en el templo, los que estaban encargados, ¿verdad?, de todas las cosas sacerdotales, ministeriales del templo. O sea, eran hombres que habían sido escogidos por el mismo Dios. Damos número, Éxodo, vemos que, de hecho, Levítico va dirigido, el libro de Levítico va dirigido a esta gente. Son personas que conocen perfectamente sobre las Escrituras. Pero dice que este hombre, conocedor de la palabra, conocedor de las Escrituras, ¿verdad? Era un sacerdote, no era cualquiera. O sea, era una persona que debía necesariamente practicar misericordia. Este sacerdote dice, aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, lo mismo. Los levitas eran los que estaban encargados del ministerio en el templo. Personas muy conocedoras de la ley, muy conocedoras de lo que se tenía que hacer en la ley, pero no tenían misericordia. Mi hermano, podremos leerlo de esta manera. Pasó el líder de la alabanza por ahí. Y lo pasó y lo vio de largo y no siguió. Pasó el pastor de la iglesia y lo vio ahí y simplemente se fue y lo dejó. Pasó el ujier, pasó un líder de la iglesia y lo dejó ahí tirado. Y dice, pero un samaritano, y ahí le dio como que ¡pum! Porque el choque tan duro que tenían los judíos con los samaritanos era increíble. Y que le dijeras y que pusieras a un samaritano como en mejor nivel que un judío, para ellos era como darle un golpe en el hígado. Pero un samaritano, ¿no?, gentil, considerado incluso por los mismos judíos como perros, dice, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Este hombre no solamente, puso por obra, tuvo misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, porque el vino en aquel tiempo era también medicinal, ¿ok? Y echándole vino, ¿verdad? Y todo esto, dice, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él, no fue que lo tiró, cuidó de él. Al otro día, quiere decir que se quedó con él, reposó con él. Dice, al otro día, al partir, sacó 2 denarios y se lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y la pregunta es, ¿quién pues de estos 3 que fue
estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. No te quedes solamente leyendo la Biblia. Ay, es que yo hago mi devocional todos los días. Eso está bonito, eso está bien. Es que yo oro todos los días, eso está muy cristiano, eso está bien. Pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Porque yo puedo hacer mi devocional, me arrodillo, oro, y cuando salgo puerta de mi casa, ¿verdad? Me tengo un encontronazo con mi vecino y le digo 4 palabrotas y después sigo para mi trabajo y soy un pedante con mis compañeros de trabajo, y si soy jefe, pues soy un capataz duro y no me interesa lo que esté pasando en tu vida y una cantidad de cosas. Y yo le estás demostrando entonces todo lo que estás haciendo. El Sermón del Monte también nos habla en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Dice, cualquiera, pues, que me oye estas palabras, ¿qué dice? Y las hace. No solamente que las oye, no es solamente que viene el domingo y se sienta y las escucha. Dice, el que las hace, le compararé como un hombre prudente. Ustedes se están dando cuenta de lo que es la diferencia entre cómo el Señor mira a alguien que es cristiano, que dice amarlo, obedecerlo, que lo confesó a Él como su único y verdadero Salvador y es hacedor de su palabra, y a uno que dice haber confesado pero no hace nada? Aquí descendió, un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué dice? Y no las hace. Vuelvo y repito, aquí no estamos hablando de solamente, como el ejemplo, no nos quedemos solamente con el ejemplo que dio Santiago. Pues es que yo estoy en necesidad y yo, no solamente eso. No solamente eso. Ok, estás en necesidad, pero ¿cómo está tu día a día? ¿Cómo está tu día a día? ¿Estamos realmente siendo cristianos? ¿Estamos realmente demostrando la misericordia y la compasión que el Señor tuvo por nosotros, porque por Él estamos nosotros aquí? Dice, porque cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé como un hombre insensato, dice, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande ruina. Y cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina. Esto es cómo el Señor mira, cómo nosotros podemos estar seguros que realmente somos cristianos íntegros. Que podemos decir con convicción, yo soy cristiano. Claro, si el Señor viene ahora, en este momento, yo me voy con Él. Si yo me muero, si yo salgo ahí y me atropella un carro y me mata el carro, yo le he dicho a mi familia, no llore, usted sabe dónde estoy yo. No pasa nada. Tranquilo. De verdad. Porque estoy convencido de que yo trato, mira lo que estoy diciendo, trato de hacer lo que el Señor me pide. Caigo, caemos, pero 1000 veces caemos y 1000 veces el Señor nos levanta. Porque no se trata, esto no se está tratando de caer un día o dos, es levantarse, es reconocer, humillarse y decirle, Señor, yo sin ti soy nadie.
Perdóname por esto que hice. Y el Señor está ahí dispuesto para perdonarte. Pero si nos deleitamos en la maldad, si nos deleitamos en la iniquidad, si nos deleitamos en el pecado, pero decimos que somos cristianos, pero seguimos haciendo la vida loca, entonces, ¿qué está pasando con nuestras vidas? ¿Qué está pasando con nuestras vidas? Las obras son las evidencias que Cristo ha transformado realmente nuestro corazón. Las obras, lo que usted haga, mi hermano, para testificar y demostrar que usted realmente es un hijo de Dios transformado, eso es lo que hace. Las obras transforman nuestro corazón. Quien verdaderamente se presenta como cristiano, genuinamente, cristiano genuino, se verá revelado a través no solo de sus palabras, sino de sus acciones, pensamientos, y va a demostrar tener un carácter transformado. ¿Qué es una fe viva? Una fe viva es una fe que expresa un carácter transformado por Dios y que se muestra en acciones y en fruto. Eso es una fe viva. Una fe muerta es lo que hemos hablado, pero una fe viva es la que expresa un carácter transformado por Dios, y esto se muestra en acciones y frutos. ¿No? Como yo siempre ponía este ejemplo en mi trabajo, yo decía que el camarógrafo, ¿no? Este ejemplo, el camarógrafo es como el torero. Yo siempre ponía el ejemplo, ¿no? Hay gente que decía, yo soy camarógrafo. Yo soy camarógrafo. Agarra esa cámara, ¿no? Camarógrafo, yo decía que es como el torero. A mí no me digas que tú eres torero. Yo te quiero ver toreando un toro de 800 libras. No me digas que eres cristiano. Demuéstrame que realmente estás adorando con tus acciones al Rey de Reyes y Señor de Señores. Santiago nos enseña que a nuestra fe hay que agregarle obras. Si lo hacemos de esta manera, Santiago no enseña que a nuestra fe hay que agregarle obras. Si lo hacemos de esta manera, nos estaremos engañando. A nuestra fe no hay que agregarle obras. Santiago nos enseña que una fe genuina comienza obrando desde nuestro interior. Hermano, lo que usted haga, hágalo, porque lo siente. No por religiosidad. No porque, déjame decir que el pastor ahí me dijo que tenga que ser. No, eso no se trata de eso. De adentro. Comienza obrando en el interior, transformando nuestro corazón, y se revela por medio del fruto o las acciones. Comienza desde nuestro interior, transformando nuestro corazón, y se revela a través del fruto y las acciones. Eso realmente es lo que nos enseña. Eso es lo que realmente es la fe que nos está enseñando Santiago. No es que, no, es que tengo que hacer esto, porque si no, entonces yo no, esas cosas así. Mi hermano, si usted, como dice la palabra, si usted tiene un problema, si usted viene a la iglesia con su ofrenda y tiene un problema con su hermano, deje la ofrenda allá afuera, vaya, resolucione el problema con su hermano y después viene. De hecho, lo vimos la semana pasada en el estudio el jueves, en Génesis capítulo 22. Isaac no podía resistirse, no podía haber no, porque entonces eso no funciona así. Eso no va a ser un olor fragante al Señor. Lo que tú hagas, tienes que hacerlo con determinación, porque quieres, porque lo sientes, porque esto es lo que yo tengo que hacer. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a trabajar nuestra cristiandad. Un cristiano verdadero debe tener acción, compasión y misericordia con los más vulnerables. Integridad, incongruencia, hacer
lo que decimos que somos, demostrar lo que decimos que somos. Debemos ser congruentes como cristianos. Tengo aquí 5 puntos de una muestra de una verdadera fe viva que salva. 1. Es la fe que no mira hacia sí misma, sino que mira a Jesucristo, que revela a Cristo en cada acción. Una fe viva es la fe que está de acuerdo con la palabra de Dios, tanto internamente como con nuestras palabras y con nuestras acciones. No puede estar separada. Número 3. Es una fe que está basada en lo que Cristo hizo en su obra redentora en la cruz, en la tumba vacía. Número 4. Es una fe que se expresa naturalmente en el arrepentimiento y las buenas obras. Y número 5. Es una fe viva, es la que nace en el interior y se manifiesta en el exterior. Eso es una fe viva. En contraste con la fe muerta, ¿verdad? Que es aquel que dice tener mucha fe, que confiesa su fe, pero en su vida no hay evidencia. No hay evidencia. Como le decía ayer una persona, tú puedes decir que tienes mucha fe, pero lo que no hay, no se convierte en una combinación perfecta. Es como que soy una persona que tengo mucha fe, pero vivo en ansiedad. Soy una persona que tengo mucha fe, pero estoy depresivo. Soy una persona que tengo mucha fe, pero vivo en angustia y en preocupaciones. Como que no machan esas dos. No hay un match ahí. No hay un match. Porque como dice el mismo Santiago en el capítulo 1, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 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 Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo tengo fe. ¿Y qué me hace a mí la fe? Me hace descansar, estar tranquilo, sabiendo. Yo siempre pongo este ejemplo. Yo soy el Barça, yo no sé, pero me perdonan. No. Pero como cuando va a jugar el Barça, y siempre pongo este ejemplo, va a jugar el Barça y tú quieres ver el juego del Barça contra el Real Madrid. Dices, yo quiero ver ese juegazo. Pero resulta que estás trabajando y lo dejas grabando en tu casa. Y se está grabando y tú estás contento, quieres salir ya del trabajo, te quieres ir a tu casa, te vas a parar a comprarte unos popcorn y que comprar unas cosas porque te quieres sentar a ver tu juego que quieres ver. Y de repente vas saliendo así, pero tú no quieres saber resultados, tú no quieres saber nada, porque quieres sentarte a ver el juego y de repente te montas en el ascensor de tu trabajo y entra un compañero y te dice, oye, ¿viste que ganó el Barça? Oye, me jorobaste el día, ya yo quería ir, ya no quiero el juego. Pero sin embargo vas y ves el juego ahora. Y te sientas a ver tu juego. Y te comes tu popcorn y viene, bueno, ya Messi ya no está, pero viene el que viene y juega y esto, y tú estás emocionado, pero después de repente dice, y viene el Real Madrid a meter un gol y de repente tú dices, no, pero que sí ganó el Barça 2-0. ¿Qué quiere decir todo esto? Ya tú conoces el resultado final. Ya tú conoces el resultado final. ¿Que van a pasar situaciones durante el juego? Claro, te vas a emocionar, te vas a esto, pero de repente tú te recuerdas y dices, ya, espérate, pero es que se ganó el Barça 2-0. Perdóname, cada vez que es Real Madrid. Pero, ¿entiendes? Ganó el Barça 2-0. Cuando estás en ese momento, tú dices, pero es que la fe es la certeza de lo que se espera y la condición de lo que no se ve. Pero es que yo tengo fe y la fe me tiene que producir paciencia. No impaciencia, no preocupaciones y angustia, no, paciencia. Porque entonces ¿a quién le estamos creyendo? Y eso es parte eso es parte de nuestras obras. Estamos teniendo paciencia, es parte de nuestras obras. También. Pon por obras, practica lo que dices
ser. O lo que dices profesar, tienes que ponerlo en práctica. Tú no puedes decirme que tú tienes mucha fe, pero ya te has comido la mitad de las uñas. ¿Verdad? Hermano, si no es para ti, no es para ti. Tenemos una amiga que me decía, es que yo me paro todas las 2, 3 de la mañana y no puedo dormir. Y yo le digo, no puedo dormir. Pues es que estoy pensando todo lo que voy a hacer el siguiente día y no puedo dormir. Y yo, pero relájate. Tú te metes hasta las 2, 3, 4 de la mañana despierto pensando lo que vas haciendo el día siguiente a las 8 de la mañana, y cuando te vas a montar en el carro resulta que la noche anterior, delante de la luz se prendía, se descargó la batería y todo lo que planificaste en la noche, que no pudiste dormir, andas con insomnio y todo, ya se dañó todo el plan. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué te angustiaste toda la noche? ¿Para qué te desvelaste toda la noche? Tranquilo, ¿verdad? Confía en el Señor. Lo que es para ti, es para ti. Y lo que no es, no es. Pongamos por obra nuestra fe. Un comentarista bíblico acerca de decir, mostrarme la fe, déjame leer, vamos a seguir leyendo aquí Santiago, que llamé. Dice el versículo 18, dice, pero alguno dirá, de Santiago, capítulo 2, versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Seguramente Santiago, ¿verdad?, se encontró con alguien o en esa iglesia al cual él envía la carta, o, ¿verdad?, le está diciendo algo como, hey, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe. ¿Verdad? Le dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hay un comentarista que leí, lo escribía, que dice, ¿podemos ver la fe de alguien? No podemos ver la fe de alguien, pero sí podemos ver sus obras. Yo no puedo ver tu fe, lo que sí puedo ver es tus obras. No podemos ver fe sin obras, pues la realidad de la fe se demuestra por las obras. Me gustó esto y por eso lo escribí. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El apóstol Santiago le está escribiendo aquí, como ya dije al principio, a un grupo de judíos convertidos. Ellos se conocen la ley. Ellos se conocen la Torá, el Pentateuco, los 5 libros, ¿verdad? Y él está citando aquí una porción del Shema, el que se conoce como el Shema. Shema es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, ¿verdad? Y de hecho, 3 y 4. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que le está citando? Deuteronomio capítulo 6. Versículo 4. Dice el versículo 3, dice, oye. ¿Y qué más dice? Pues, oh Israel, ¿y qué dice? Y cuida por ponerlos en práctica. Ustedes se están dando cuenta que esto no es algo que solamente se sugiere en el Nuevo Testamento a la iglesia, sino que también se sugiere al pueblo de Israel. Shema, oye Israel. Shema también se puede traducir como obedece. Shema, oye Israel, pues, y cuida, ponerlos en práctica por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. No estamos hablando aquí de prosperidad. No estamos hablando aquí de que decreta. No. Aquí estamos hablando que el Señor te está diciendo, obedece lo que yo te estoy diciendo a través de mi palabra. Y no solamente lo obedezca, ponlo en práctica. Porque cuando tú haces la combinación de creer, o escuchar, obedecer y ponerlo en práctica, el resultado es que vas a dejar de tomar malas decisiones. Vas a vivir conforme a la vida que Dios quiere que tú vivas. Porque si tú te alineas a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios, no puede haber otra cosa que bendición en tu vida. Ciertamente, no puede haber otra cosa que bendición en tu vida.
Porque toda la Escritura nos enseña, nos ayuda a vivir en obediencia. Y cuando tú vives en obediencia, vas a vivir en bendición. Dice, el versículo 4 dice, oye Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Dios uno. Es uno. Está hablando de una unidad compuesta. Dios uno. No, que quería probar si se le quedó algo del jueves. Eso es lo que le está diciendo Santiago. Le está diciendo, hey, yo sé que ustedes creen que Dios es uno. Y eso está bien. Eso está muy bien. Eso está perfecto. Dice, pero los demonios, ¿qué dicen? También creen. ¿Entienden? Mis hermanos, yo les voy a esclarecer. Yo les voy a ustedes sacar de quizás a lo mejor, no sé si lo tengan, pero igual lo voy a aclarar, una muy mala interpretación de este texto. Muchas personas dicen y enseñan que es que los demonios tienen fe, y los demonios no tienen fe. Ellos no viven y se basan en fe. Que muchas veces se malutiliza este texto para decir, oye, pero es que si tú tienes fe, ¿verdad? Pero fíjate que los demonios también que conocen de la Escritura y tiemblan, ¿no? Y como que quieren poner como que los demonios también tienen fe. Los demonios no tienen fe. Se dice que los demonios, yo lo escribí aquí, dice que los demonios tienen fe porque no tienen obras. Ellos no tienen obras. Lo correcto es, los demonios tienen un conocimiento de Dios y saben que ellos están condenados. Ellos conocen la palabra de Dios, ellos conocen cómo funciona Dios, pero ellos también conocen cuál es el destino final de ellos. Y el destino final de ellos, ¿verdad?, es condenación eterna. Por eso, cuando ellos escuchan la palabra de Dios, ellos tiemblan, porque saben que hay un Dios verdadero, porque saben que hay un Dios eterno, pero que ellos no van a disfrutar con ese Dios en esa eternidad, sino que ellos van a vivir en una condenación eterna. Ese es el verdadero o la correcta interpretación de este texto. Seguimos. Versículo 20, Santiago 2:20 dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago cita aquí a Abraham y pone el ejemplo de Abraham. Hemos venido estudiando desde los últimos 2 meses la vida de Abraham. Hemos visto un Abraham que comienza como un poco tambaleando en la fe, ¿no? Quizás a lo mejor un poco que como que no termina de creerse todo lo que está viendo en su vida, ¿verdad? Pero cuando vimos ya el capítulo 22 de Génesis el jueves pasado y estudiamos, ¿verdad?, ese maravilloso que se llama ¿cómo? Aquedad, ¿se acuerdan? El amarrado o el atado. Cuando estudiamos ese capítulo, vimos a un Abraham completamente diferente. A un Abraham que tiene una fe inquebrantable. Un Abraham con una fe indudable. Un Abraham que su fe fue perfeccionada con esa obra. Pero él no solamente se quedó en la fe, él no solamente se quedó en creer, él también puso por obra su fe y le fue contado por justicia. Su fe y su obra le fueron contados por justicia. ¿Qué significa ser justificado bíblicamente? Es la manera como Dios nos pone en una relación correcta con Él por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es ser justificado.
es la manera como Dios nos pone en una relación correcta con Él. Antes de nosotros conocer a Cristo, no teníamos una relación correcta con Dios. No la teníamos. No la teníamos. Muchas personas hablan, dicen sí, Dios, sí, pero no tienen una relación correcta con Dios. Mas nosotros somos justificados por la obra redentora de Cristo en la cruz, no por nosotros. Nosotros no hicimos nada. Nosotros no hacemos nada. Nosotros vivimos en una gracia, en un favor inmerecido. Nosotros no lo merecemos. Decir que somos cristianos, eso es algo que yo creo que nos queda bastante grande en nuestra boca. Nosotros no nos merecíamos serlo. Mas Cristo cumplió con su parte y puso por obra para que nosotros fuésemos juntamente justificados con Él. Así que eso es lo que significa ser justificado bíblicamente. Es por lo que Cristo hizo en la cruz, lo que ha hecho que nos reconcilia y nos ha reconciliado con el Señor. Eso nos enseña Pablo cuando leemos Romanos capítulo 3 y una porción del capítulo 4. También expone el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Pero Pablo está atacando un problema diferente. Cada iglesia tiene un problema, una situación diferente. Y Pablo, y Pedro, y Juan, y Santiago, ellos se encargan de mandarle cartas a esta gente. Yo no sé, pero yo pienso que lo más seguro es que la carta de Romano no lo leyó lo de Tesalónica. Lo que sí puedo estar muy seguro es que, por ejemplo, Pablo nunca leyó la carta de Revelaciones. Nunca leyó el Apocalipsis. Cuando Pablo le escribe a los romanos, les está escribiendo porque hay un grupo grande de judíos que se fueron a Roma que están haciendo lo contrario de lo que están haciendo en Jerusalén. Pablo le está escribiendo a los romanos y le está diciendo a los judíos que están allá: hey, señores, no es por obra para que nadie se gloríe. O sea, entienden, no es que están en contraposición, no es que se están, uno dice una cosa, otro dice otra cosa, no. Se complementan dos, pero cada uno está dirigido a un grupo diferente. Y eso es lo que está pasando aquí. Esos judíos están poniendo más las obras de la ley por encima de la fe. Y a ese grupo es al cual Pablo le escribe. Y por eso les escribe, ¿verdad? Mostrándole que la justificación viene a través de la fe, de nuestra fe en Cristo Jesús. A través de la obra que hizo Cristo, Él, no nosotros, que hizo Él por nosotros. Pero Santiago está atacando otro problema, y el problema es un grupo de judíos o cristianos que ahora se están justificando en la fe y están dejando a un lado las obras. Ese es el problema. Ese es el problema. Hay muchos que piensan que solo confesando a Jesús dicen: ya yo soy salvo. Alguien una vez me dijo que anda en el mundo, pero muy perdido en el mundo. Y me dijo, oye, pero ¿sabes que estás mal? Eso, no, pero yo confesé a Cristo. Y digo, pero no estás. Me dice, no, pero es que si la palabra dice que yo soy salvo, pues siempre salvo. Pues está mal. Esa teología tuya está muy mal, pésimamente mal. Primera de Juan capítulo 4 nos habla del amor, Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hermano, todo aquel que ama, que practica el amor al prójimo, todo aquel que muestra realmente esa compasión, esa misericordia, ese amor el cual nos habla y nos enseña la palabra, ¿verdad? Dice que es hijo de Dios. ¿Y qué dice lo demás?
Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque no es. Porque Dios es amor. No podemos decir que somos cristianos cuando le metemos el pie al que está al lado. No podemos decir que somos cristianos cuando salimos a murmurar, a chismear, a hablar, a comentar, a decir o a hacer o en contra de otro. Cuando hacemos favoritismo en la iglesia o fuera, o cuando estamos haciendo lo que sea que hagamos, no estamos ayudando al que realmente necesita, al que está en necesidad. Cuidado, al que está en necesidad, ¿no? Porque hay gente que ya como que le gustó mucho ahí, pero el que de verdad está en necesidad, ¿no? Tú dices, yo te voy a ayudar, no solamente te voy a ayudar, yo te voy a curar, yo te voy a cuidar. Yo quiero, pero es que se me hace tarde y yo tengo que ir para casa. Así que resuelve tú mismo, ¿no? No, yo quiero, mira, yo tengo el deseo, pero es que yo mañana te voy a trabajar temprano y si yo no duermo. Mira, yo quiero, mi verdad, me nace, pero yo en un momento me puse a estudiar los peros del Nuevo Testamento. Increíble. Así que resumimos que la fe de Abraham fue una fe viva, una fe completa. Abraham fue movido por fe. Y el fruto natural es la obediencia a actuar, a accionar. La fe verdadera y genuina está acompañada por obras. Calvino dice, solo la fe salva, pero la fe que salva no está sola. Solo la fe salva, pero la fe que salva no está sola. Sí, es verdad, solo la fe salva. Pero esa fe tiene que venir acompañada de algo, de buenas obras, de misericordia, de compasión, de ayuda, de una transformación de mi corazón, en mis acciones, en cómo me comporto, en lo que hago, en lo que no hago, lo que dejo de hacer. Yo voy culminando. Vemos del versículo 25, dice: asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obra cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab confió en Dios, confió en un Dios poderoso, y su fe estuvo acompañada de obra al ayudar a estos hombres. ¿Conocen la historia de Rahab? Josué capítulo 2, versículo 8 en adelante, 4 en adelante, no en época, pero Rahab recibió a 2 hombres, se le conoce como exploradores, espías, mensajeros, es la mejor palabra, que van a explorar, ¿no? A Jericó, y ella los recibe, ¿verdad? Era una mujer llamada prostituta, y ella los recibe, ¿verdad?, en su casa, y cuando el rey se entera que hay 2 espías en la ciudad, envía unos hombres y le tocan a Rahab y le dice, oye, ¿dónde están los hombres? Y ella dice, no, ya ellos se fueron, pero realmente los tenía escondidos. Pero esta mujer dice algo interesante, dice, es que he escuchado de Jehová su Dios, un Dios verdadero, un Dios que hemos escuchado todo lo que ha hecho por ustedes. Escuchamos cómo dividió el Mar Rojo, escuchamos todo lo que hizo por ustedes en el desierto cuando los sacó de Egipto. Yo quiero ese Dios para mí, yo quiero servirle a ese Dios. Te pido, yo los voy a proteger. A ustedes, yo los voy a guardar. A ustedes no les va a pasar nada. Lo único que les pido es que pídanle a Dios que guarde y proteja a mi familia y me proteja a mí. Wow, eso es una fe increíble. ¿Y por qué nombra a Abraham y a Rahab? Es una gran pregunta aquí en Santiago. Está nombrando a 2 personas en contextos diferentes, culturas diferentes. Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Abraham, el padre de los hebreos, el primer hebreo, no judío, por favor, no lo digan. Abraham no fue judío. El primer hebreo, y Rahab, una mujer no israelita,
Ese no era su Dios realmente, porque no era el Dios de Jericó. Jericó era una nación pagana, mas sin embargo ella creyó en Dios. Creyó en Dios. Y es Santiago diciéndole a este grupo de hermanos, diciéndole, no solamente se deje fiar de Abraham, porque es nuestro padre, pero también miren que Dios no hace acepción de personas. Así como Abraham fue un hombre que tuvo fe y sus obras fueron contadas, también Rahab. De hecho, Rahab está en Hebreos capítulo 11, lo que se le conoce como oye, se me está olvidando la palabra, pero ya después se lo digo. Pero ella está en Hebreos 11, donde están todos los campeones de la fe. Allí está Rahab. Y de Rahab vino Jesucristo. Creyó, ¿verdad? De Rahab vino Jesucristo. Entonces él pone en contraste estos dos, dice, no se dejen solamente ya por Abraham, también Rahab, que no era una mujer de nosotros, también tuvo la misma fe y le fue contado. Conclusión, versículo 26, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. El cuerpo sin espíritu es simplemente un cadáver, inerte. No pasa nada. No hay nada, no hay vida. Entonces, si decimos tener una fe, pero si no tiene obra, es como un cuerpo sin espíritu. No pasa nada. Una fe sin obras es inútil, es estéril, está muerta. Está muerta. Calvino, que lo vuelvo a citar, dice, el propósito puso junto a Abraham y a Rahab, a dos personas que eran de diferente carácter, para exhibir con más claridad que ninguno, que cualquiera que sea la condición, nación o clase social, sea contado como justo sin buenas obras. Hay un comentarista que yo leo, me gusta leer sus comentarios, y se llama Donald Burdick. Y Donald Burdick dice, por lo tanto, si no hay obras aproximándose, es prueba de que la fe que se profesa está muerta. Notemos que Santiago no niega que existe fe. Él simplemente indica que no es el tipo correcto de fe. Es una fe que no tiene vida y no puede salvar. Hermanos, practiquemos nuestra fe con nuestro testimonio. Lo que decimos y profesamos ser, mostrémosle al mundo y seamos testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Si decimos que somos cristianos, pero andamos por allí en la calle, haciendo, diciendo o dejando de hacer, no estamos dando testimonio y no estamos poniendo por obras lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por lo tanto, Santiago capítulo 1 dice, no se autoengañen ustedes mismos. Mi hermano, por el amor a Dios, no nos autoengañemos. No nos autoengañemos. Yo creo que tenemos una palabra reflexiva para toda la semana. Señor, ¿me estoy autoengañando? ¿Realmente yo estoy haciendo y poniendo por obra lo que yo digo que soy? Padre, pero es que me gusta mucho el mundo, la diversión, la carne, me gusta mucho esto y hablar y lo que quiero y lo otro. Pero entiendo que todo eso tengo que cambiarlo en mi vida para yo agradarte. Porque mi corazón tiene que ser transformado, mi vida tiene que ser transformado. Yo tengo que dar testimonio de que tú vives realmente en mí, Señor. Vuelvo y repito, pecamos. Si todos pecamos todos los días, no se salva nadie. Nadie. Todos somos pecadores, por acción y por omisión. Somos pecadores, por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. Pero vamos a los pies del Señor. Eso nos perdona. Pero necesitamos, mis hermanos, aquí, en esta iglesia,
no sé el resto. Aquí, en Victoria en eso, queremos que seamos. Y es nuestro deseo y es nuestra oración que comencemos a ser cristianos íntegros. Que cuando salgamos a la calle, no diga que son de Victoria en eso, diga que son de Cristo. Cristo es mi Señor. Así que sigamos adelante y que el amor de Dios sea manifiesto en nuestras vidas. Amén. Ponlo de pie, por favor. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega, principio y el fin. Oh Señor, el gran yo soy, Dios de Abraham, Isaac y Jacob.